Pues sentarse, hermanos servidores, ya. Dígale a su vecino qué bueno que estás en esta mañana acá. Vamos todos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Un sabio maestro paseaba por el bosque con un fiel discípulo. Cuando vieron a lo lejos un sitio de apariencia muy pobre y decidió hacer una breve visita. Durante la caminata comentó al aprendiz sobre la importancia de conocer lugares y personas y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan todo este tipo de experiencias. La casa a la que habían llegado dice que era de madera y sus habitantes eran una pareja y sus 3 hijos. Vestían ropas sucias y rasgadas y estaban descalzos. El maestro se aproximó al señor que lo dirigía, aparentemente, o más bien el padre de familia donde llegaban, y le dijo: en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir? El hombre respondió calmadamente: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Y con la restante leche elaboramos queso, cuajada y otros productos para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. Dice que el sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento antes de despedirse y partir. A mitad del camino, dice que llamó a su fiel discípulo y le dijo lo siguiente: busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala. Dice que el joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el medio de subsistencia de esta familia. Como percibió el silencio absoluto del maestro, dice que decidió el discípulo cumplir la orden. Empujó a la vaquita al barranco y la vio morir. Dice que aquella escena quedó muy grabada en su memoria. Un día, el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Y así lo hizo. Y a medida que se aproximaba, veía todo muy bonito, diferente de como recordaba.
se sintió triste, imaginando que aquella humilde familia había debido vender a lo mejor su terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y al llegar, dice que fue recibido por un señor muy simpático, al cual le preguntó por las personas que vivían en ese lugar 4 años atrás. El hombre le respondió que ahí seguían todos, que ellos eran esa familia. Dice que sobrecogido el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado algunos años antes con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño, que era el dueño de la vaquita, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? Emocionado, el hombre le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos ven ahora. Mire, la tendencia normal de las personas, de la mayoría de nosotros, es amoldarnos rápidamente a las circunstancias, cualquiera sean, pensando que nunca van a sufrir cambio o alteración alguna. Creemos que todo va a ser sin alteración, todo va a ser sin diferencias, pero cuando sorpresiva o inesperadamente las circunstancias cambian, la aceptación a la nueva realidad se vuelve en toda una lucha. En momentos de crisis, preocupación, de especulación, ante el dilema de lo nuevo que va surgiendo. El dicho de más vale lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer aplica a muchos, sobre todo por el miedo que tenemos a lo mejor de salir de nuestra zona de confort o seguridad y atrevernos a caminar por caminos nuevos o por caminos diferentes. Qué bueno por aquellos que ven en los cambios oportunidades para descubrir nuevas habilidades o asumir nuevos retos de la vida. Así como el hombre de la narración que muriendo la vaquita, no murieron con ella, sino buscaron nuevas formas de salir adelante. La vida de todas las personas en el mundo transcurre en constantes cambios. A lo mejor unos son planeados, u otros ocurren de manera sorpresiva e inesperada. Quizá un despido de trabajo, la muerte de un ser querido, el negocio que fracasa, los estudios que se interrumpen por la falta de dinero, la familia que se desintegra. Muchas cosas ocurren en la vida. Y ocurren situaciones que a lo mejor nunca nosotros nos imaginábamos podíamos pasar. Cuando imaginamos nuestra vida creemos que todo va a ser tranquilo. Pero de repente estamos en situaciones que nosotros decimos, ¿y esto qué es? Yo no me lo esperaba. Pero ahí está. Y hay que hacerle frente. Pero como dicen, los nunca llegan.
Y necesitamos no morir con las circunstancias, sino enfrentar los cambios con la confianza, sobre todo puesta en el Señor. Pero no lo vea usted como algo que nunca puede pasar. Pero a lo mejor muchas de las realidades que hoy tiene, en este momento pueden ser de un par de meses o años de manera distinta, de manera diferente. La vida está cambiando, la vida cambia. El profeta Elías es un ejemplo de hombre que, al igual que cada uno de nosotros, se enfrentó con situaciones que necesitaron cambiar a nuevas realidades. Cuando nosotros leemos al profeta Elías, ahí en 1 Reyes 17:1, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y dice la palabra de Dios, oiga, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, oiga usted, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Lo que estaba ocurriendo acá era que por el pecado de desobediencia del pueblo de Israel, cuando no definían su lealtad entre el Dios todopoderoso y el Dios pagano Baal, dice que las consecuencias no se dejaron esperar. Y una sequía viene sobre las naciones en esa época. Ante la crisis que se presenta por la falta de lluvia sobre la tierra, cuando no hay lluvia, de hecho, uno sabe que habrá hambre, habrá desolación, no habrán cosechas. Y eso es lo que ocurrió precisamente en ese contexto donde se está narrando lo que hemos leído. Pero aun cuando no había lluvia, no había cosechas, no había alimento, entendemos por la palabra que Dios cuidó, preservó la vida del profeta Elías, sustentándolo de la manera más admirable, así como lo oye. Yo creo que ni en película que podemos imaginar. Dice la palabra que lo ubica cerca de un arroyo, de una fuente de agua. Y lo admirable que nosotros tenemos de la palabra dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan, dice, y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así es como Elías vivió el milagro y el cuidado del Señor. Todo a su alrededor, hambres, no alimentos. Pero ahí estaba, fíjese, Elías comiendo a lo mejor súper bien. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Déjeme decirle en esta mañana que la obediencia al Señor es una cobertura espiritual de protección y provisión que preserva la vida de sus hijos
aún en los tiempos de crisis. El Señor no desampara la vida de sus hijos. Y en época de crisis, sabe el Señor guardar en protección y provisión a quienes guardan sus leyes y practican su palabra. Elías vivió dentro de una crisis real, pero él siempre tuvo comida. Y repito, se le llevaba de manera extraordinaria. Cuervos, dice que eran mandados para alimentar la vida del profeta Elías. Todos sabemos de la crisis de nuestro país. Elevado índice de desempleo, Dios. Altos niveles de violencia, 10 personas mueren diariamente en promedio. Los salarios bajos, crisis de desacuerdo en el gobierno, los productos de la canasta básica elevándose, toda una crisis. Y el secreto para guardarse de la crisis es: guárdese en obediencia a la palabra del Señor, porque el Señor cuida de sus hijos, aún en medio de crisis, así como lo hizo con el profeta Elías. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí estaba el profeta, frente a una situación difícil, pero el profeta estaba guardado. El profeta tenía provisión, pero los demás a lo mejor no lo tenían, pero él lo tenía. Fíjese que dice la palabra del Señor: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscar al Señor es la clave, óigase bien, en los momentos de crisis. Guardarse, cubrirse en su palabra. Porque esa crisis, fíjese bien, aun cuando llegue a los demás, no va a llegar a nuestra casa, porque nuestra casa está cubierta por el Señor. Nuestra casa tiene la provisión del Dios Todopoderoso. Y a lo mejor no sea el chucho del vecino quien llegue con el alimento, pero mire, alguien va a llevar. Alguien estará siempre pendiente de la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque el que tiene cuidado con sus hijos es el Dios Todopoderoso en medio de toda crisis y de toda situación. Y así sucedió, mire, con el profeta Elías. O más bien déjeme decirle, siempre diga usted en su casa: mi casa tendrá abundancia. Mi casa tendrá provisión. En mi casa a lo mejor no seamos ricos, pero abundará nuestra comida. Vamos a comer ricos frijoles y vamos a levantarnos y nos vamos a repetir otro poco de frijoles, pero vamos a comer tranquilos y en paz. Y sobre todo la honra y la gloria para nuestro Dios. En la casa, dice la palabra, del justo hay provisión de pan. Y si no, mires en el espejo. No, una broma. Y fíjese que así sucedió con el profeta Elías. Entre tanto, la sequía se mantuvo. Él tuvo agua del arroyo y comida de los cuervos. Pero sucedió algo inesperado, digámoslo. Y es que el arroyo donde él bebía todos los días, dice la palabra que como no había llovido, entonces tocó su canal de bendición. Le tocó el arroyo. Y aquel arroyo de donde bebía todos los días, dice la palabra que se secó. Se secó. Todos los días he bebido de este arroyo. Todos los días ha sido una fuente de provisión. Pero hoy
se terminó. Y cuando algo se termina, cuando algo se acaba, cuando algo finaliza y no tenemos opciones para recuperar lo que estamos perdiendo, entonces sentimos desfallecer, sentimos morir y decimos: ¿y yo cómo le voy a hacer? Yo no puedo ir allá, allá no hay agua. Aquí el Señor me mandó para acá. Pero resulta aquí que lo que era bendición para mí todos los días hoy se secó. Se secó. ¿Qué hago? A lo mejor cuando lo despidieron a usted del trabajo, usted dice: ¿y ahora qué hago? Si mi familia tiene que comer, tiene que vestir, necesitamos un techo. Y mi canal, mi arroyo, se terminó, se secó. ¿Qué hago? O a lo mejor su negocio cierra y usted dice: ¿y de dónde voy a recibir? Por eso decimos, nosotros nos acostumbramos comúnmente a lo que venimos recibiendo todo el tiempo. Y creemos que a lo mejor nunca va a variar, nunca va a cambiar. Pero la vida cambia. Las circunstancias cambian. El Señor permite algunos cambios. Ahora, los cambios bruscos e inesperados son para muchas personas momentos de grandes crisis. Si no son manejados adecuadamente. Incluso pueden ser la causa hasta de decisiones trágicas en la familia. O ver al padre hundirse más en el alcohol, en la droga, por no tener la capacidad de salir de una situación como esa, cuando la fuente se secó. Cuando ya no hay agua, cuando el arroyo donde habíamos estado comiendo todos los días, ahora se seca. No es fácil. Los momentos de crisis ante los cambios sorpresivos de la vida son los momentos en los que necesitamos tomarnos fuertemente del Señor. Porque es el único que puede sacarnos adelante, más cuando hay una responsabilidad en la casa, con los hijos, con la familia, algunos hasta con los nietos, que los llegan a tirar a la casa y los papás nada que ver. Fíjese que a quien se le presentó un cambio de vida que nosotros podemos considerar en esta mañana y cómo de alguna manera fue orientado por Dios, es Josué. Antes que Josué asumiera la responsabilidad como buen discípulo de Moisés de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, oiga lo que sucedió. Josué nunca imaginó que su preparación al lado de Moisés significaría su preparación a una posición de tanta responsabilidad que luego quedaría en sus manos. Muchas veces tomamos de menos lo que hacemos hoy. Nuestras responsabilidades en la casa, en el trabajo, en los estudios. Porque nunca nos ponemos a pensar que nuestras responsabilidades de hoy solo nos están preparando para la nueva posición del mañana. Cuando en nuestro trabajo somos negligentes, despreocupados, desinteresados de la eficiencia en el trabajo, a lo mejor perdamos grandes oportunidades. Porque cuando empleados se mueven, los dueños o jefes piensan en aquellos en los que están más cerca, porque conocen bien el trabajo. Y cuando miran el récord de deficiencia, eligen a otros, condenándonos a nosotros a seguir siempre en la misma posición y condición, porque nunca vimos en lo que hacemos ahora nuestra preparación para lo que viene el día de mañana.
Josué estuvo al lado de Moisés. Y a lo mejor su ánimo era ayudar a su líder. Pero nunca imaginó que aquel traslado de experiencia en la vida de Moisés solo era una preparación porque el nuevo líder sería Josué. A lo mejor usted necesita cuidar a su hijo súper bien, a su primer hijo, porque viene otro hijo. A lo mejor usted necesita cuidar bien su casa, porque viene otra casa nueva. Pero siempre vemos con irresponsabilidad lo que hacemos ahora, creyendo que no vamos a tener ninguna responsabilidad el día de mañana, cuando todo lo que hoy, lo de hoy, fíjese, lo de ahora, lo que hacemos bien ahora, nos está preparando para el día de mañana. Cuando creemos que estamos, fíjese, guardados por el Señor y que el Señor tiene nuevas oportunidades para la vida de sus hijos. Cuando lo vemos eso con responsabilidad, como quien dice, estamos preparados para lo que viene. Yo creo que todos necesitamos estar preparados para lo que viene en nuestra casa, en el trabajo. Cuando lo hacemos con excelencia, eso significa, fíjese bien, que va a haber un incremento. Que algo va a cambiar. Que algo va a ser diferente, fíjese bien, en nuestra vida. Nunca diga usted, qué carga la que me han puesto. Si yo al final no puedo. Yo no sé qué dijo Josué, pero él, fíjese, se preparó al lado de su líder y luego le tocó la responsabilidad. Y esa es la parte que nosotros necesitamos estar preparados para lo nuevo que viene. En el caso de Josué, mire, Dios mismo era quien le seguía la pista a todo lo que sucedía en medio del pueblo de Israel. Y el Señor mismo es quien elige a Josué como líder ante la muerte del profeta Moisés. El Señor sabía que el cambio traería a Josué toda una crisis de responsabilidad, fíjese usted. Toda una crisis de responsabilidad. No dice la palabra, pero a lo mejor Josué dijo, Señor, ¿y yo cómo le voy a hacer? Dios, 1,000,000 y pico de personas siendo guiadas, ¿qué hago? Señor, yo no me siento capaz de asumir semejante responsabilidad. Señor, ¿y cómo le voy a hacer ante un cambio tan grande, tan radical? ¿Qué hago? A lo mejor estas palabras son las que hemos pronunciado nosotros estos últimos días ante los inesperados cambios. Cuando se suelta una realidad que es confiable, cuando soltamos una realidad donde hay todo un canal, toda una fuente, inmediatamente se termina el arroyo y dice, aquí no puedes continuar. Y la pregunta así, ¿y cómo le voy a hacer? Si estaba acostumbrado al arroyo, si estaba acostumbrado a su proximidad, si ahí está la fuente, Dios, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué me cambias? ¿Por qué cambias mi realidad? Si era tan segura, era tan confiable. Señor, si ahí dependía mi salud, dependía mi bienestar físico, ¿por qué me lo cambias? Eso es lo que diríamos. Todo estaba bien. Pero me lo se mira muy bien, Señor. ¿Te habrás olvidado de mí? Señor, ¿por qué cerraste el chorro allá arriba?
Y ya no dejaste pasar, Señor, el agua. ¿Por qué? Si tú sabes que de ella me estaba alimentando. ¿Por qué? Pero fíjese que me gusta este capítulo de Josué. Capítulo 1 de Josué. ¿Sabe por qué me gusta? Porque a quien encontramos motivando a Josué en medio del cambio de vida es el Señor mismo. Y eso a mí sí me agrada, como quien dice, bueno, si yo me preguntara a mí mismo, ¿cuáles serían las palabras que el Señor me pronunciara a mí ante los cambios sorpresivos que están viniendo a mi vida? ¿Qué me dijera el Señor? Y la respuesta sería que ante los cambios, a lo mejor Dios podría hablar exactamente las mismas palabras que habló a Josué, pero que ahora ya no es Josué, ahora es usted. Y sabe, por eso me gusta, porque es Él. Y yo digo, si alguien quiere aprender de motivación, si alguien quiere aprender cómo animar el corazón de alguien, veámoslo en el Señor, porque esta es una revelación de Él. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo animar el corazón de alguien que está próximo a un cambio y que está próximo a asumir una responsabilidad mucho mayor en la vida. Él sabe cómo hacerlo. Entre otras cosas, porque vamos a tomar lo medular. Lo que el Señor le dijo, fíjese bien a Josué ante ese cambio, fue lo siguiente. Y le dice, comenzando de Josué 1:7 al 9. Oiga bien, usted está próximo, hay un cambio. Moisés murió, hay una responsabilidad, hay que seguir para adelante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ese es el punto. Y oiga lo que dice, esto me llena, y como dirían en buen salvadoreño, me llega lo que dijo el Señor. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué le dijo a una persona con un cambio ante una responsabilidad tan grande? Dice, oiga bien esto, oiga bien esto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le dice, mira, que te mando, que te esfuerces, como quien dice, esto no es fácil, pero puedes hacerlo. Sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como quien dice, Josué, dale para adelante. O sea, porque ese pueblo va a ser conducido por ti. Y dice, por mí, sí, por ti. Y esas son las palabras que yo puedo expresarte. Dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Miren, los cambios de la vida requieren de un esfuerzo y de valentía ante la impotencia del yo no puedo o yo no seré capaz. Dice, dele, hágalo, inténtelo. Pero no puedo, sí puede en el Señor. Sí puede hacerlo, hágalo. Lleve ese currículum. Entrevístese con su jefe. Lleve esa petición, lleve esa solicitud. Hágalo. No puedo, sí se puede. Hágalo en el nombre del Señor. Sea valiente.
Pero también no solo valentía, sino los cambios requieren una dirección segura para no equivocarnos del camino. Y para esto el Señor le dice a Josué, mire, es cierto, esfuérzate y sé valiente, pero en una dirección. ¿En cuál dirección? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, sigue ese camino. Sigue ese camino. ¿Cuál camino? El camino de la palabra. Sé que tienes miedo. Sé que estás desanimado a lo mejor. Sé que has entrado en momentos de temor porque ¿para dónde voy? Solamente esfuérzate para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solo eso, cuida ese camino. Porque entonces harás prosperar, dice, tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. En otras palabras, como quien dice, no le tengas miedo al cambio, sino asegúrate de hacer las cosas a la manera de Dios. Y tu camino, lo que viene por delante, el futuro, lo tienes asegurado en la palabra del Señor. Solo esfuérzate, dale. Como dice, dale. Y solo cuida de hacer conforme a tu siervo, conforme la ley que tu siervo Moisés mandó. Solo eso cuida. Cuida de hacerlo de esa forma. No hagan negocios chuecos. No vendas pupusas con 100% papa. Si dices chicharrón, vende pupusas de chicharrón, porque todo el mundo en Santana las anda buscando. No le corte los aguacates al vecino. Pídale permiso y a lo mejor le lleve una gran guacalada. Cuide de hacer conforme a lo que el Señor manda. Hay dirección. El pueblo de Dios no es un pueblo ciego. El pueblo de Dios sabe cuál es la ruta, sabe cuál es el camino. Fíjese que lo puede llevar al bien. Dice, no te apartes de ella, de la palabra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nada se va a paralizar. Si lo haces conforme a la palabra de Dios, tu negocio no se paraliza, tu negocio prospera. Tu decisión traerá mucho fruto. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, 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 meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es mi desafío. Tengo una responsabilidad conmigo mismo y es la de conocer la palabra y luego hacer la palabra del Señor. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Los cambios de la vida requieren de la seguridad
de no caminar tras el miedo, sino caminar tras el Señor, que es quien va con nosotros. Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Como quien dice, nuestro desafío es ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pero lo dejé en capítulo respecto a, ¿y qué pasó con Elías? ¿Se le terminó el arroyo? ¿Lo dejamos ahí? No. Dice que le cambió su realidad. Y aquel arroyo que lo sostenía, lo sostuvo por mucho tiempo, ya no estaba. Mira, la realidad te va a cambiar. La realidad nos cambia, no es la misma. A lo mejor un día tu papá tiene que decir, bueno, me voy fuera de acá y hoy te vas a quedar solo. ¿Y qué hago? Las realidades cambian. Pero oiga bien, no se pierda esta partecita, solo un par de minutos y terminamos, porque sí me interesa que todos sepamos qué pasó con Elías. Porque el arroyo se le había secado. Pero el siguiente versículo de ahí de Primera Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He ahí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire, cuando el arroyo se secó, Elías no tenía ninguna opción de sustento. Elías no tenía ninguna opción de sustento. Pero el Señor ya tenía preparado para Elías el nuevo canal de bendición. Mire usted. Cuando en un lugar se nos terminan los medios de bendición y provisión, hay que entender que del Señor que ya es el momento para cambiar a nuevos canales de bendición, porque donde estábamos se terminó. Pero quiero que le quede esto en su mente. Alguien dijo que la fuente es la misma. La fuente de bendición no son las personas. La fuente de bendición no son las cosas. La fuente de bendición no son los lugares. Nuestra fuente de bendición, de donde quiera que estemos, cualquiera sean las circunstancias en que nos encontremos, la fuente es la misma. Y la fuente para los hijos del Señor, de Dios, es el Señor. Ahora, los medios son los que cambian. Los canales son los que cambian. Dice, ahora para acá, mañana para allá, pero la fuente de bendición no se separa de nosotros. Los medios son los que cambian. Los canales son los que cambian. Hoy estoy en un lugar y luego en otro. Hoy estoy con estas personas y luego con otras. Hoy estoy dedicado a esto y mañana a lo mejor estoy en otro. Los medios de bendición cambian en la vida. La fuente no cambia. Donde quiera que esté, cualquiera sean las circunstancias, mi fuente siempre será la misma. El Dios Todopoderoso. Esté en El Salvador, esté en Guatemala, esté en Estados Unidos, esté donde esté. Mi medio cambiará, pero la fuente de bendición siempre será la misma. Y donde quiera que vayas, tienes asegurada la bendición del Dios Todopoderoso. Amén.
Así terminó, mire, Elías. No se terminó, ¿verdad? En un mar de llanto se terminó el arroyo, sino la palabra llegó y ocurrió un cambio, porque el Señor tenía preparado la provisión de Él en otro lugar. Amén. Bendito el Señor. La obediencia al Señor nos guardará para permanecer dentro de la bendición del Señor, aún en los cambios que presente la vida. La fuente es la misma, los medios cambian. Póngase de pie. Yo quiero que con todas las ganas demos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Lo que te puedo decir es, no resistas el cambio. Adáptate. Porque hay otro enfoque, otra manera de ver las cosas. Pero deja que el Señor te las enseñe. Pero no estás terminado. Porque se secó tu arroyo, no. ¿Qué fracaso más grande? No. ¿Qué desdicha más grande? Se secó mi arroyo. No. ¿Qué infelicidad más grande porque se secó mi arroyo? No. Hay otro canal que el Señor preparó para que ahí te den de comer y sigas vivo para la gloria del Señor. Separará. ¿Quién nos separará? De tu fuente nadie te separa. De tu amor, inmenso amor. De tu amor, oh Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto y lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor? De tu amor, inmenso amor. De tu amor, oh Dios. ¿Quién nos separará?
separar de tu inmenso amor. No podemos irnos sin antes preguntar si en esta mañana habrán personas viniendo y que no tienen ese encuentro personal con el Señor. Todo ser humano alrededor del mundo, quien quiera sea, tiene un compromiso con Dios a partir de la venida del Señor Jesucristo, y es el de reconocer, confesar a Jesús para sí mismo como Señor y como Salvador. Y usted y yo, todos debemos hacerlo. Si jovencitas del retiro lo han hecho, lo hicieron o lo quieren hacer en este momento, hágame el favor, pase con toda confianza, entreguen su vida al Señor, o acá en los pasillos habrá alguien, acá alguien viniendo, hermanos servidores. Hágame el favor usted, hágame el favor, vea, pregunte. Aproveche la oportunidad en este momento, salga de su lugar, venga y reciba a Jesús, al Señor, como su Señor y como su Salvador. Bueno, trabajo de 2 días, 9 jovencitas recibiendo al Señor. A lo mejor también usted quiere hacerlo en esta mañana. O alguien desea reconciliarse con el Señor, hágalo. Aún estamos esperando. Hágame el favor, usted venga, salga de su lugar, o diga usted: yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero volver nuevamente a caminar en Él. ¿Alguien más? Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más? Los pasillos ahí, ¿hay alguien? 11 jovencitas, 12 jovencitas, 12, que reciben al Señor en su corazón. A lo mejor usted quiere hacerlo también en esta mañana. Salga de su lugar, venga, venga. Extendamos nuestras manos hacia ella. Yo voy a dirigirles en una oración. Entre tanto, todos oramos. Por favor, repitan esta oración. Señor Jesús, no te puedo ver, pero sé que me estás llamando. Quiero decirte, Señor, que me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón. Y quiero decirte, Señor, que de aquí en adelante te seguiré como mi Señor y mi Salvador. Obra en mí, Señor, el milagro del nuevo nacimiento. Diga usted conmigo: obra en mí. Obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Y que desde este día nunca vuelva a ser la misma persona. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor, por otorgarme la salvación en este momento. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Señor, yo te pido que las bendigas. A todas ellas, Dios, que han accedido a entregar su corazón a ti, guíalas y que sean fieles, Señor, toda la vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Pueden retornarlas a su lugar, ellas son parte de... El próximo domingo tenemos una cita todos. Queremos celebrarle a los padres. Hágame el favor, ahí están las tarjetitas, porque esa tarjetita tiene un número y ese número es el que va a ser usado pues para la rifa de ese día. No se vaya usted sin anotar a su abuelo, a la persona que piensa traer el día domingo, pero déjela ahí escrita. Busque en ambos módulos, ahí vamos a entregarle la tarjetita correspondiente para que el próximo domingo estemos también una vez más en otra fiesta